Ok. Hola a todos. El día de hoy vamos a compartir una conferencia que será publicada en el canal de JP Ingeniería y a través de sus redes sociales. El día de hoy tenemos la participación del ingeniero Luis Enrique Valdeón Contreras. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente es supervisor de diseño de TSC Innovation y es estudiante de la Maestría en Ciencias e Ingeniería Civil con mención en estructuras. Experiencia en diseño estructural de puentes y obras de arte. También tiene experiencia en el diseño estructural de edificaciones y estructuras metálicas. Adicionalmente a ello, fue instructor en JP Ingeniería e Innovación en los cursos que se dicta a través de sus plataformas. También ha obtenido el premio al mejor artículo científico presentado al Congreso Internacional Posgrado UNI, llamado Inteligencia Artificial, Bases Tecnológicas y Ética para el Desarrollo Sostenible. Bien, Enrique, el día de hoy se ha dado tiempo, ¿no?, para poder resumir la investigación que ha realizado. Eh, Al final de la exposición pueden dejar sus preguntas en el chat, ¿no? Y la idea pues es que nos retroalimentemos, ¿no?, y compartir esta investigación ya publicada, eh, como Enrique en uno de los artículos. Y el nombre de la exposición del día de hoy es Estimación de la vulnerabilidad sísmica, multiescenarios de viviendas de albañilería confinada no ingenieril, utilizando Machine Learning. Así que adelante, por favor, Enrique. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Bien, bueno, voy a presentar esta investigación que me ayudó a obtener también el grado de ingeniero, ¿no? Entonces, básicamente es mi tesis, ¿no? Ok, vamos con el índice. Vamos a ver 7 puntos. En primer lugar, vamos a hacer una introducción, luego vamos a ver el marco teórico, vamos a comentar también lo que es cómo se dio la elaboración de la base de datos sintética que sirvió para entrenar los modelos de Machine Learning. También en paralelo se hallaron las curvas de vulnerabilidad con estos datos obtenidos y que conformaban parte de la base de datos. Luego vamos a ver la parte de la configuración, a grosso modo, del modelo de Machine Learning y culminamos con el análisis, discusión y discusión de resultados junto, junto con las conclusiones y recomendaciones. Bien, ok, en la introducción quiero comentar las investigaciones que dan pie o que sirven de base para la investigación que estamos tratando. En primer lugar, la investigación desarrollada por Flores Terrero, titulada Desarrollo de la función de fragilidad para tipología de vivienda de albañilería confinada en las ciudades de Lima Metropolitana y Callao. De esta investigación se tomó las tipologías de vivienda que posteriormente se las voy a comentar y también la zona de estudio, que es básicamente Lima Metropolitana y Callao. Luego, Díaz, Zavala, Flores y Cárdenas del 2019. La investigación titulada Desarrollo de modelos analíticos para muros de albañilería confinada basados en resultados experimentales en la ciudad de Lima. Estos modelos analíticos van a servir para construir los modelos numéricos y modelos simplificados que se han tratado en la investigación, que también lo vamos a comentar. Luego, la siguiente investigación es la investigación desarrollada por Pulido en el 2015 y nos va a ayudar a definir la demanda sísmica. Y finalmente, el tema o la investigación denominada predicción de daños por terremotos utilizando Random Forest y Gradient Boosting Classifier. Esta investigación nos ayudó a decidir qué modelo Machine Learning vamos a utilizar en la investigación. Ok.
En cuanto a los objetivos, tres básicamente. Primero, desarrollamos la base de datos sintética, luego construimos las curvas de vulnerabilidad. Estas curvas de vulnerabilidad nos van a ayudar a validar visualmente lo que obtenemos mediante el Machine Learning y finalmente vamos a entrenar y validar el modelo de Machine Learning. Estos modelos tienen que estimar la vulnerabilidad sísmica de una vivienda de albañilería confinada no ingenieril ubicada en el área de estudio ya mencionada. Ok, en cuanto al marco teórico, se usaron modelos simplificados, modelo de masas concentradas con resortes y amortiguadores. En cuanto al modelo histerético, es un modelo tetralineal, modelo que se eligió debido a la curva o a la parte recta final que tiene, ayuda a controlar temas de inestabilidad en los procesos numéricos que conlleva el análisis inelástico que se hace. Luego, los registros sísmicos, por ejemplo, tomamos el sismo de Huaraz, que fue tomado de la estación del Parque de la Reserva, y bueno, y aquí están los demás datos, ¿no? De los demás sismos que se han tomado. Sismo de Iquique, de Lima, digamos que son los más convencionales que se suelen tomar en las investigaciones. En cuanto al índice de daño, es básicamente es el dato que el modelo va a calcular. Entonces, este índice de daño es un valor adimensional y va a dar una idea de en qué estado está nuestra estructura. Ok. Luego vemos el tema de las curvas de vulnerabilidad que van a asociar dos parámetros. Eh, un parámetro es el agente afectado, que vendría a ser nuestras viviendas, y el otro factor es la amenaza. En este caso son los eventos sísmicos. Esta es la curva de vulnerabilidad. Luego tenemos los modelos de bosques aleatorios o random forest, que son básicamente un conjunto de árboles de decisión. Estos modelos de bosques aleatorios tienen mejor comportamiento que estos modelos de árboles de decisión. Digamos que al final termina siendo un conjunto de árboles de decisión. Entonces, esto le da consistencia al modelo para evitar que sea el resultado llegue a ser sesgado. Bien, ok. Hemos visto la introducción y el marco teórico. Es la parte inicial y ahora vamos a ver el tema de la elaboración de la base de datos sintética. Em, la zona de estudio es Lima Metropolitana. ¿Y por qué se decidió Lima Metropolitana? Bueno, básicamente em, por porque se conocen las prácticas constructivas en Lima Metropolitana y también por la gran cantidad de población respecto al total de Perú que se concentra en esta zona. Eh, Algunas características de las viviendas que existen en Lima Metropolitana es que la mayoría son de albañilería, no necesariamente albañilería confinada e ingenieril, ¿no? Luego, la cantidad de niveles normalmente es de dos, uno o tres, es la mayoría. Luego ya tenemos los demás niveles en menor porcentaje. Ok, ahora, las tipologías de vivienda son 14. Estas tipologías han sido clasificadas por la investigación de Flores Terrero del 2019 que comenté a principio de la presentación. Y bueno, aquí se tratan 14 tipologías. Esta nomenclatura quizás es un poco dura para entender. Aquí he colocado en la columna material, he colocado una nomenclatura más fácil de entender. Por ejemplo, la S significa
ladrillo sólido y la T significa ladrillo tubular. Entonces, la primera tipología es una vivienda de un nivel con ladrillo sólido. Por ejemplo, eh, la tipología número 7 es una vivienda de tres niveles y los tres niveles son de ladrillos tubulares. Ok, ahora, con cada tipología se han construido modelos con distintos valores de densidad de muro, en total 5. Entonces, si tenemos 14 tipologías y 5 densidades de muro por cada tipología, tenemos en total 70 modelos. Bien, entonces, con esta información vamos alimentando una base de datos sintética que va a servir como input para nuestro modelo de Machine Learning. Luego, esta es la tipología que se ha elegido, una tipología estándar, o sea, no hacemos variar la distribución de los elementos, sino que simplemente escalamos y agregamos mayor densidad de muros. Y esto, bueno, esto es con fines de simplificar el análisis, ¿no? Bien, algunas consideraciones respecto a este modelo numérico es que la estructura no considera la rigidez, no, disculpen, no considera la excentricidad. Entonces, se considera que la estructura es regular en planta, eh, y ese es el alcance que se ha considerado para esta investigación. No, con esto no queremos dar a entender de que se tiene que ser así, sino que es el alcance que nosotros hemos definido. Y como, y bueno, y quizás en otra investigación se decida abordar estructuras de albañilería, pero esta vez considerando la excentricidad, que en realidad podría ser un caso más real, pero también es un caso más complejo de analizar, ¿no? Entonces, ese es el motivo de esta consideración, básicamente. Luego, se ha considerado que los muros de albañilería tienen un comportamiento inelástico basado en el modelo tetralineal que se comentó en la parte del marco teórico. Las sobrecargas de vivienda, lo que conocemos, 200 kilogramos por metro cuadrado, y el peso sísmico se determinó en base al área total de la estructura, la densidad de los muros y la sobrecarga de viviendas. Bien, eso es en cuanto a las tipologías de vivienda, ¿no? Ya sabemos que lo hemos dividido por la cantidad de niveles, por el material. Adicionalmente, hemos realizado algunas consideraciones para simplificar el análisis y no caer en mucha complejidad, ¿no? Porque al final de cuentas, todos estos procedimientos no son exactos, son aproximaciones, son estimaciones gruesas en algunos casos, ¿no? Bien, ahora, en cuanto a las simulaciones numéricas, esto se realizó con el programa MDOF. Es un programa que desarrolló el asesor de esta investigación, el doctor Díaz. Este programa hace un análisis dinámico inelástico de modelos paramétricos y en total se realizaron 1.470.000 simulaciones, ¿no? Análisis dinámicos. Ok, eh, bien. Esto es en cuanto a las simulaciones numéricas. Aquí se muestra la respuesta estructural del análisis realizado. Se tienen los desplazamientos en el primer nivel, en esta gráfica, se obtiene un máximo de 2,03. Ah, disculpen, no he dado las condiciones
o el contexto, ¿no? De este análisis. El contexto es un análisis dinámico, inelástico, de una tipología SS, que vendría a ser una estructura de dos niveles con ladrillo sólido, una densidad de muro igual a 0.016. El sismo que se consideró es el sismo de Huaraz del año 70, en la dirección este-oeste, y con un PGA de 304 GALS. Un punto que he pasado por alto es cómo se definen estas aceleraciones. Estas aceleraciones se han escalado a partir del PGA del sismo original, ¿no? Antes de escalarlo, el registro se pasa por un filtro de una corrección por línea base y un filtro de pasabanda, ¿no? Para eliminar algunas frecuencias que podrían alterar los resultados. Bien, ahora sí, entendido el contexto, sabemos que es una estructura de dos niveles, entonces aquí vienen los resultados en cuanto a desplazamientos. En el primer nivel tuvimos un desplazamiento relativo de 2.03 centímetros, y en el segundo nivel un desplazamiento relativo de 0.51 centímetros. Ya. Entonces, para esos niveles de desplazamiento, la estructura presenta ya un comportamiento inelástico, al menos de una manera más pronunciada para el nivel número uno. En el nivel número dos también, digamos que existe una pequeña incursión en el rango inelástico, pero es mucho menor que la que se da en el primer nivel, ¿no? Y bueno, y esto también nos da una idea de cuál es el procedimiento de diseño de estas edificaciones de albañilería, ¿no? Que es un diseño por capacidad respecto al primer nivel. Y bueno, es un procedimiento que probablemente ya lo sepan. Bien, ahora, para el nivel uno, debido al desplazamiento que presenta, o asociado a este desplazamiento, hay un índice de daño. Ahora, este índice de daño está marcado por las líneas de colores. Lo he tratado de lo he colocado de colores para que se pueda eh, eh, tener claro el límite, ¿no? Por ejemplo, el límite de índice de daño igual a uno es la línea de color verde. Y el límite del índice de daño número 5 es la línea roja. Entonces, estamos muy cerca a la línea roja en cuanto al primer nivel. El índice de daño igual a 5 ya indica un colapso de la estructura. Entonces, estamos muy cerca, ¿no? ¿Cuánto es el valor del índice de daño? 4.83, casi 5, ¿no? Es decir, la estructura está en, digamos que está prácticamente en colapso. Sin embargo, en el nivel 2 el índice de daño es 2.35. Digamos que pasó la fluencia, pero no llegó al estado máximo. Bien, estos límites, ¿verdad? No lo he comentado, pero son límites que se tratan en la investigación desarrollada por Zavala Toledo en el año 2019. Bien, ahora, hemos primero definido nuestras tipologías. Hemos definido nuestra demanda, los sismos escalados a diferentes PGA o valores de aceleración en la base. Y eh, también se han hecho las simulaciones, y de las simulaciones o de la respuesta de la estructura durante las simulaciones se calcula nuestro índice de daño. Ahora, hemos optado por manejarlo con dos o de dos maneras, ¿no?
un índice de daño promedio del total de la estructura y un índice de daño máximo que, bueno, en el caso anterior se dio en el primer piso, ¿no? Entonces acá están los valores 4,83 y el índice de daño promedio 3,59. Esto, eh, esto se hizo para poder tener em, eh, poder entender de manera global el comportamiento de la estructura y también entender que no necesariamente al estar en 3,59 el índice de daño promedio significa que la estructura está bien, ¿no? Porque en el primer nivel ya prácticamente la estructura está colapsada. Ok. Con estos datos que hemos ido recolectando, eh, formamos 14 o 15 bases de datos en total, 14 bases de datos asociados a cada tipología respectivamente y una base número 15 que es el total de todo. Así lo conformamos estas bases de datos. Em, y por dar un ejemplo, la base de datos número uno contiene la información de la tipología número uno, que es una vivienda de un nivel con ladrillo sólido. Ya. Una vez que hemos hecho las simulaciones, nosotros vamos a tener un índice de daño promedio y un índice de daño máximo y también vamos a tener la respectiva demanda para la cual se alcanzó ese índice de daño eh, promedio y máximo. Entonces, construimos la curva y estas son las que se obtienen directamente de los modelos o de las simulaciones que se realizan, del análisis inelástico. Entonces, hasta este punto de Machine Learning no se ha visto nada. Básicamente se establecen las condiciones, se hacen las simulaciones eh, y obtenemos una respuesta estructural. Ahora, vamos con el tema del modelo de Machine Learning. El modelo, como ya lo hemos mencionado, es el modelo de bosques aleatorios. Se decidió por este modelo debido a que presenta buenos resultados en cuanto a la identificación de daños, no se sobreajusta tal como ocurre con otros modelos. eh, Además, es, bueno, de acuerdo a lo que indica Abarca en la investigación realizada en el 2021, estos modelos de bosques aleatorios es un modelo universal. Digamos que cuando no sabemos qué modelo puede tener mejores resultados o puede tener buenos resultados en cuanto a la investigación o a la data que tengo, uso el modelo de bosques aleatorios, que para otros fines podría ser el punto de partida o la referencia a partir de la cual yo puedo investigar otros modelos, ¿no? Pero el Random Forest me podría servir de base para comparar, ¿no? Y ver si me está yendo mejor o peor y en base a eso decidir qué puedo hacer en cuanto a la elección. Los parámetros de entrenamiento son las tipologías, 14 en total, la densidad de los muros, son 5 casos, el peso de la estructura, cantidad de niveles, el periodo predominante del suelo, la intensidad del espectro y el PGA. Se ha tratado de, definir parámetros que o que nosotros consideramos que eran
influyentes en cuanto a la obtención de este índice de daño, ¿no? Ustedes tal vez consideren que hay otro factor más importante y em, podría ser. Entonces, al final, nosotros definimos algunos parámetros que nosotros consideramos que podrían ser más influentes, pero influyentes, pero no significa que no podamos considerar más modelos, ¿no? O disculpen, más parámetros. Bien, ya. Dejamos el tema de las consultas para el final. Ah, sí, sí, por favor, Enrique, al final absolvemos las consultas. Ok, está bien. Em, Ahora, en cuanto a la configuración del modelo de bosques aleatorios, nosotros tenemos que definir la cantidad que va a tener nuestro bosque, o no, disculpen, la cantidad de árboles que va a tener nuestro bosque. En este caso, la elección se da mediante las simulaciones y vemos a partir de qué punto los modelos dejan de mejorar. ¿Esto para qué? Para economizar en cuanto al costo computacional, debido a que, como mencioné al inicio, pues son 1 millón y pico de simulaciones. Entonces, esto implica un gran costo computacional. Entonces, para optimizar esta parte, definimos el número de árboles necesario para que el modelo tenga un buen desempeño en cuanto al cálculo del índice de daño promedio y máximo. Ahora, también hay un número máximo de variables en cada división, disculpen, en este caso, el, por recomendación de esta investigación, es la tercera parte del total de variables, ¿no? En nuestro caso teníamos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? La tercera parte, 3 variables. Ok. Bien, en cuanto a los modelos entrenados, separamos la data pseudo aleatoriamente, el 75% para el entrenamiento del modelo de Machine Learning y el 25% para ver o, o para contrastar, ¿no? Para poder comparar y ver si nos ha ido bien o tal vez no. Eh, Luego voy a comentar que este es un procedimiento, al menos para los modelos de bosques aleatorios, innecesario, porque el modelo de bosques aleatorios internamente hace una validación y da un valor de puntaje, digámoslo así, score en inglés. Vamos a decirle puntaje. Bien, un dato, eh, creo relevante, es que en algunos casos, debido a que la demanda es muy alta y la capacidad muy baja, se generan inestabilidad o se genera inestabilidad numérica en el análisis. Entonces, había resultados que no eran coherentes, ¿no? Entonces, en esos casos directamente se asignaba un índice de daño máximo y un índice de daño promedio igual a 5, que básicamente indica que la estructura está colapsada. Bien, vamos con los resultados. Ya, antes de pasar, disculpen, con los resultados, aquí una tabla donde se indica la influencia que tiene cada uno de estos parámetros. eh, Y bueno, según los resultados que obtuvimos, la vulnerabilidad de la estructura, al menos para estas estructuras que
digamos que no tienen una gran capacidad, depende básicamente de la demanda, ¿no? Los resultados en promedio, 55% para el índice de daño promedio y 49% en cuanto al índice de daño máximo. Ok, aquí está el tema de la validación, como lo había mencionado. Eh, dentro del, o el modelo de matching, disculpen, el modelo de bosques aleatorios tiene una forma o un procedimiento donde valida eh, el desempeño que tiene el modelo, que es el out-of-bag, o sea, del total que yo le doy, de ese 75% que yo le he dado, el modelo empieza a separar algunos datos y posteriormente los usa para validar los resultados que va obteniendo. Aún así, se separó ese 25% y, y ahora se comparan los puntajes que se obtuvieron y la variación es muy pequeña, ¿no? Estamos aquí mostrando la variación. Esto es en porcentaje, ¿no? O sea, es 0,068%. Entonces, entonces vemos que el procedimiento interno del out-of-bag que hace el modelo de bosques aleatorios eh, da, da cuenta si el modelo tiene un buen o mal desempeño, ¿no? Ok. En cuanto a los resultados que se han obtenido, también tenemos el tema de los puntajes por cada tipología. Del 1 al 6, excepto el 2, que es una vivienda de ladrillos tubulares, el puntaje es medianamente constante, podríamos decirlo, pero luego tenemos una variabilidad, ¿no? Los puntajes caen, en general fluctúan bastante. Ahora, una hipótesis que podría dar respuesta al por qué pasa esto es que las viviendas a partir de la tipología 7, uno, son de más de 3 niveles y también incluyen tipologías o ladrillos que suelen ser más, bueno, no suelen, son más frágiles que los ladrillos sólidos. Entonces, esto hace que el comportamiento, por ser frágil, es más errático, es más difícil de determinar y es por eso que también se trata de evitar, ¿no? Porque dentro de todo lo que implica la ingeniería estructural, lejos de ser exactos y determinar eh, cómo se va a comportar la estructura exactamente, buscamos que al menos intuir o estar cerca de la respuesta razonable y tener un comportamiento o que en la estructura, en el peor de los casos, tenga un, eh, un, eh, un mecanismo de falla controlado, ¿no? Entonces, que nosotros tengamos el control hasta cierto punto. Esto se pierde cuando trabajamos con muchos niveles y con ladrillos tubulares, porque es muy errático, ¿no? Ni siquiera con tanta información el modelo puede obtener buenos resultados en estos casos, ¿no? Que, bueno, digamos que respecto a otros procedimientos que se podrían hacer, 96,7%, digamos que no es tan mal. Aún así, respecto a los modelos de 1 o 2 niveles con ladrillo sólido, incluso con ladrillo tubular, tienen un mayor puntaje y es más estable el comportamiento. Bien, eh, en esta parte se compara el índice de daño promedio calculado con las simulaciones numéricas
Y en las abscisas, disculpen, eh, bueno, en el eje vertical tenemos el índice de daño promedio, pero obtenido con los modelos de Machine Learning. En el caso ideal de que el modelo funcione o trabaje sin errores, tendría que estar todo en la función identidad. Sin embargo, tenemos puntos que están por encima y por debajo, ¿no? Eso indica que no hay una, eh, digamos, no corresponde, ¿no? Hay una variación respecto a lo que se calcula numéricamente y lo que indica el modelo. Pero vemos que en líneas generales o de manera global esto tiene un buen comportamiento. Ok. Aquí tenemos las curvas de vulnerabilidad obtenidas con la base de datos, esto de color rojo. Y de color azul obtenemos o podemos ver las curvas de vulnerabilidad, pero obtenido con los modelos de Machine Learning o el modelo de bosques aleatorios. A simple vista son dos curvas que prácticamente están superpuestas, ¿no? Y en cuanto a error, pues es mínimo, ¿no? Hablando del modelo 15 o la base de datos número 15, que es la base de datos que engloba todas las tipologías, tenemos un error de 1,09%, tanto para el índice de daño promedio como índice de daño máximo. Bien, eso es en cuanto a los resultados. Entonces, hasta este punto podemos ver de que el modelo de Machine Learning ha tenido un buen desempeño para esta base de datos y para las condiciones establecidas en la investigación. Estos resultados eh, no quieren decir que el modelo siempre va a funcionar y los resultados siempre van a ser altos, sino que esto para la elección del modelo se puede tomar como un punto base de partida, un punto de partida, eh, y a partir de ahí decidir si el modelo va bien para otra base de datos, para otras condiciones, porque como vimos anteriormente, cuando el comportamiento empieza a ser muy errático, el modelo pierde un poco del el puntaje que normalmente tiene cuando el comportamiento es más predecible, ¿no? Quizás por falta de datos no logra alcanzar un mayor puntaje que en otra investigación tal vez sí se le pueda dar esos parámetros, ¿no? O sí se le dé esos parámetros. Bien, vamos a ver la última parte que son las conclusiones. La base de datos sintéticas consiste en la respuesta de las diferentes o tipología de viviendas que se han mencionado y en total pues o está compuesta con la información obtenida de muchas simulaciones, ¿no? Exactamente 1.470.000 simulaciones que bueno, que en tiempo eh, este, o el tiempo que tomó para realizar estas simulaciones fue alrededor de 2 o 3 días en un servidor que tiene una capacidad considerable, ¿no? Es un servidor que es del SysMid. Ok. En cuanto a la base de datos sintética, se tiene que las tipologías tipo S, eh, el índice de daño promedio y el índice de daño máximo
es menor a 5 y el total es de 55,9% de la base de datos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es que los, las tipologías de un nivel y de ladrillo sólido tienen los índices de daño promedio y máximo más bajos, ¿no? Y es algo razonable, ¿no? Ahora, ¿quién tiene la menor cantidad de datos? 12%. Las tipologías de más niveles y con ladrillos tubulares y bueno, y el primer nivel de ladrillo sólido, que también es un resultado que uno esperaría a priori. Bien. eh, bueno, acá está un poco la explicación de por qué, ¿no? Y por qué concluimos en eso. Ahora, en cuanto a las curvas de vulnerabilidad, y voy a, o sea, esto no quiero leerlo porque es muy confuso de entender, pero con la gráfica se va a entender mucho más fácil. En este punto, y lo he pasado por alto, podemos agrupar las curvas de vulnerabilidad en tres grupos, ¿no? Este sería nuestro grupo uno, este sería nuestro grupo 2 y este sería nuestro grupo 3. Entonces, a cada grupo de curvas de vulnerabilidad que están asociadas a tipologías, podemos asignarle un nivel global de vulnerabilidad, que sería una vulnerabilidad media, alta y muy alta. Dentro de la media están las tipologías de un nivel. Las altas, dentro de la vulnerabilidad alta hay otro grupo que es la base de datos 3, 4, 5, 6 y 9, son estas de acá. Y bueno, en la vulnerabilidad muy alta están los edificios de más niveles, ¿no? Un símil para el índice de daño máximo también. También se estableció esos tres niveles y también se ve que en las curvas se puede agrupar, ¿no? Visualmente estos tres grupos. Bien, eso es lo que indica esta conclusión. Bien, eh, como penúltimo punto, los modelos numéricos analizados son inestables en el rango de valores de 4 a 5. Recordemos que el punto 5 es el colapso, ¿no? O sea, cuando la estructura ya tiene un daño considerable, el comportamiento ya puede llegar a ser muy errático y por ende en el modelo también tiene esa dificultad para tratar de estimar cuál es el índice de daño que podría tener, ¿no? Es por eso que se presenta una mayor dispersión en cuanto a los resultados. Y por último, como conclusión general, los modelos de Machine Learning tienen eh, un buen porcentaje o un buen puntaje en cuanto a la estimación del índice de daño, debido a que sus errores en cuanto a las curvas de vulnerabilidad, cuando comparamos, ¿no? Las curvas de vulnerabilidad de las obtenido con las simulaciones numéricas, vamos a decirle exacto, versus las curvas de vulnerabilidad obtenidas con los modelos de bosques aleatorios. El error que se presenta en promedio es 1,89%. Entonces, digamos que es un resultado bueno, ¿no? Podríamos decirlo. Bien, esa es la presentación que tenía preparada. Pero antes de terminar, quería hacer un agradecimiento especial al doctor Miguel Díaz, quien fue mi asesor durante el desarrollo de esta investigación
Y también agradecer al ingeniero Ítalo Inocente, al ingeniero Luis Fernando y al ingeniero Michel Lamancio, que también fueron muy importantes en el desarrollo de esta investigación, ¿no? Ellos son eh, miembros del CISMIT que me enseñaron mucho en cuanto a cómo, eh, en cuanto a la investigación, o sea, en cuanto al desarrollo de la investigación, como también en el aprendizaje del aspecto técnico, ¿no? Cómo usar los servidores y también en el entendimiento del comportamiento de la albañería. Entonces, en general, un agradecimiento muy especial a los que he mencionado. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Enrique, por tan interesante exposición. Se ve que has realizado un trabajo bien amplio, pero lo has resumido de manera muy concisa, ¿no? Y se ha entendido bastante. De repente leo una de las preguntas mientras, bueno, ahí van escribiendo. Eh, Uno de ellos, Jorvin, pregunta en cuanto a los Ujú. parámetros tentativos, justo cuando explicaba sobre ese tema, ¿no? Preguntó si Sí. también el tipo de suelo sería uno de los parámetros influyentes en ese aspecto. ¿De repente tienes algún comentario? Sí, voy a retroceder. Y en realidad eh, es muy, muy importante ese apunte, ¿no? El suelo influye mucho en cuanto al comportamiento que podría tener la estructura y no se ha considerado como un tipo, como tipo el suelo, sino se ha caracterizado mediante el periodo que tiene los distintos suelos, ¿no? Entonces, sí se ha considerado no como tipo, sino como periodo, ¿no? de predominante del suelo. Digamos que indirectamente se ha considerado la influencia que podría tener en el comportamiento de la estructura. Ok, genial. Eh, Bien, también hay, bueno, actualmente es muy conocido utilizar pues redes neuronales, eh, otras técnicas de deep learning, etcétera. Pero en este Así es. caso, en la investigación que muestras, se tienen muy buenos resultados con esta técnica de machine learning que es random forest y es más simple, ¿no? Así es. Cada modelo, digamos que tiene su punto fuerte, ¿no? Pero como lo mencioné, digamos que el modelo de bosques aleatorios es el que yo usaría si es que no supiera qué modelo utilizar o cuál se podría adaptar mejor a mi base de datos. Entonces, ese fue el motivo del por qué usar el modelo de bosques aleatorios. Ahora, bueno, les comento que para mi tesis de maestría, el objetivo también es aplicar Machine Learning, pero en esta ocasión lo lo que espero hacer es comparar los distintos modelos de Machine Learning y cuál es su desempeño para de eso sacar alguna conclusión y elegir el modelo que más se adapte. Entonces, en este caso particular es, em, digamos que fue em, el modelo que se usó y hasta ese punto se definió el alcance de la investigación, ¿no? Que se puede seguir extendiendo más, ¿no? Y a tomar otros modelos, considerar la irregularidad de la edificación y muchas cosas, ¿no? Que en realidad si no definimos un alcance en la investigación, nos tomaría muchísimo tiempo, ¿no? Claro, entiendo. Sí. Eh, y bueno.
Aquí también comenta Jorvin, leo la pregunta. Ingeniero, ¿cuál es el porcentaje de confiabilidad de entrenamiento de la base de datos y cómo calcula la confiabilidad? Ok, entiendo que con confiabilidad se refiere a qué tan preciso es el modelo para, para estimar el índice de daño. Si no es así, me corrige. Entonces, la validación se ha hecho mediante o de dos maneras, ¿no? Uno es mediante el, separando la base de datos, o sea, digamos que yo tengo del 100% el 25% yo separo eh, y solo entreno mi modelo con el 75% de la base. Entonces, una vez que tengo mi modelo entrenado, yo agarro la información del 25% y solo le doy el input y mi modelo que para no entrar en tanta complejidad respecto a qué es lo que hace un modelo, Machine Learning, digamos que es básicamente una función que tú le das un input y te da un resultado, un output, ¿no? Entonces, con el 25% se le da, del 25%, disculpen, de la base de datos, sacamos los inputs, tenemos los resultados de índice de daño y lo comparamos con el índice de daño que le corresponde, ¿no? A cada juego de valores que se le da. Entonces, comparamos y esa es la manera en la cual validamos si nuestro modelo realmente estima el índice de daño, ¿no? Y, y adicionalmente, el modelo hace su propia validación. O sea, pseudo aleatoriamente selecciona datos X y hace una validación y también nos indica eh, un score o un puntaje. Entonces, se ha comparado y se ve que la variación es muy pequeña. Ahora, eso es, digamos, analizando los datos de forma fría, ¿no? Entonces, para tener o para tener un mayor panorama o ver si realmente se parecen, se comparó visualmente estas curvas y se calculó disculpen, el índice de variación estándar que pueden tener estos dos resultados y vemos que las variaciones son muy pequeñas. O sea, ya se ha validado a nivel de puntaje y de score y también se ha validado a nivel visual. O sea, esos son los dos mecanismos que hemos empleado para poder dar por validado nuestro modelo de Machine Learning, ¿no? Ahora, si la pregunta era en cuanto a cómo el modelo de Machine Learning calcula, en este caso, el Machine Learning o el modelo de bosques aleatorios se ha usado como una herramienta, ¿no? Y no se ha entrado a ver el funcionamiento matemático que hay detrás del modelo. Ok, muchas gracias por la respuesta, Enrique. Eh, bueno, personalmente de repente hago una pregunta. Eh, en este caso, claro, el entrenamiento fue utilizando bosques aleatorios, pero digamos aplicado a cada base de datos, ¿no? Y bueno, y al final a toda la base de datos completa, ¿no? ¿Eso fue Sí. estratégicamente para poder, digamos, predecir mejor o de repente podrías comentar algo al respecto? Ok, bueno, lo que, pues, digamos que los 14 primeros modelos son para revisar cómo va el comportamiento en cuanto a cada tipología, ¿no? Como mencioné en algún momento de la presentación, las edificaciones, conforme tengan una mayor cantidad de niveles, pueden presentar un comportamiento más errático.
Entonces, le va a ser disculpen, le va a ser más complicado al modelo. Bueno, y esto a priori, todo esto a priori, ¿no? Eh, Consideramos que se le iba a hacer más complicado al modelo entrenar em, calcular el índice de daño de una edificación de 5 niveles y con puro ladrillo tubular que calcular el índice de daño de una edificación o de una estructura de un nivel y de ladrillo sólido. Entonces, es por ello que se analizó las 14 tipologías por separado para tal vez identificar alguna estructura en la que el modelo no vaya bien. Entonces, al final, el modelo que nos interesa, si es que esto se quiere implementar en una aplicación tal vez, es el modelo 15, porque con una serie, dándole una serie de datos, yo puedo obtener un resultado directo, pero no podría decir digamos, no podría dar por validado mi modelo número 15 si no he analizado cada modelo por separado, ¿no? Porque a nivel global, mi modelo me podría decir, ok, estás en un 80%. Y digo, esa diferencia del 20% que no es muy preciso, tal vez puede ser relacionado a alguna tipología en particular. Entonces, eso me podría llevar a dar un resultado que no se acerca mucho a lo real, ¿no? A lo que se podría dar durante el comportamiento de la estructura. Básicamente ese es el motivo por el cual se decidió trabajarlo así. Ok, muchas gracias por la respuesta, Enrique. Aquí siguen, bueno, haciendo algunas preguntas. Por ejemplo, Francisco dice, en tiempo de cálculo entre la simulación numérica, ¿no? Ujú. y lo que predice Machine Learning, ¿cuál demanda más tiempo? Es su primera pregunta. Ujú. Ya, bueno, debido a que este modelo es un modelo simplificado y es un modelo o el software que se usó para las simulaciones es un software que está orientado a, a hacer el análisis de manera rápida, no toma mucho tiempo. Y la ejecución del modelo tampoco toma mucho tiempo. Si me preguntan el valor exacto, pues podría decir 2 segundos en ambos casos, ¿no? Entonces, de repente la pregunta va por el lado de si hacer el análisis es tan rápido, entonces, ¿para qué me sirve el modelo de Machine Learning? Y la respuesta que yo he considerado es que yo con un par de inputs podría utilizar un modelo de Machine Learning, tal vez sin tener el expertise para configurar todo un modelo y hacer un análisis inelástico y calibrar o hacer el procesamiento, ¿no? Que implica todo este análisis inelástico. Eh, entonces, esto, digamos que está al alcance de alguien que no tenga todo ese conocimiento, pero sí puede obtener una estimación del daño que podría sufrir la estructura, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que tiene el modelo, ¿no? No es reemplazar el análisis, sino es dar una herramienta que pueda ser, claro, ser utilizada no por, suena muy feo, pero no por cualquiera o no por alguien que no tenga mucho conocimiento respecto a eso. Tiene que ser tal vez por alguien capacitado respecto a este tema, pero se le va a hacer mucho más sencillo, ¿no? Poder utilizar que hacer un modelo y hacer el análisis y todo lo que conlleva, ¿no? Claro. Y bueno, además de ello, claro,
en las simulaciones numéricas hayas considerado una cierta cantidad de sismos, ¿no? O sea, es decir, no solamente es una simulación numérica, creo que son varias, ¿cierto? Entonces, Así es. muy bien. Entonces, bueno, con ello voy también a la segunda pregunta de Francisco. Dice, respecto a la data, en las 15 ramas, dice, supongo que se refiere a la base de datos, se, bueno, a ramas de- o bueno, en este caso, creo que se refiere a la base de Tipologías. datos o tipologías, ¿no? ¿Se usó exclusivamente data sintético o en alguno fue de repente data real? Mm. De, ya. La consideración la consideración que se hizo respecto a que la estructura no presenta excentricidad, desde ese punto ya sabemos que el procesamiento se aleja un poco del comportamiento real. Entonces, ya partiendo desde ahí, em, sabemos que, digamos, no se busca tener un comportamiento real, sino un comportamiento representativo, un comportamiento que nos ayude a estimar un índice de daño. No va a ser exacto, sino busca ser aproximado. Entonces, ahora, en cuanto a a la pregunta puntual, em, no se ha usado data real. Lo que sí se ha usado son modelos analíticos eh, construidos en base a data experimental. Los muros eh, definidos se han definido en base a ensayos de estos muros, bueno, a la data que, vamos a centrarlo en la investigación realizada y esta investigación da da los parámetros para definir el comportamiento inelástico de una estructura o de un elemento, en este caso los muros de albañilería. Entonces, digamos que no queda en el ámbito teórico sino que se construye a partir de data experimental. Si bien es cierto, la estructura no termina siendo una estructura real, pero también es por el alcance de la investigación. Básicamente es eso. Muchas gracias. Y hay una última pregunta que dicen, ¿el uso Mm. del servidor fue para correr el análisis tiempo-historia o para correr, entiendo aquí, el entrenamiento del modelo de Random Forest? Ah, ya. Eh, el, fue para para correr los análisis. El entrenamiento del modelo en realidad no toma mucho tiempo, ¿no? Más tiempo toma construir la data que necesita el modelo. El entrenamiento, eh, la verdad es que no recuerdo exactamente cuándo me tomó, pero fue más un tema de prueba y error, ¿no? O sea, probaba, revisaba los resultados, veía que algo tenía que corregir algunas cosas, corregía, volvía a correr, pero cuánto tomaría? Mm, Digamos que 15 minutos el entrenamiento del modelo de Machine Learning. Sin embargo, la ejecución de los análisis tiempo e historia eh, sí tomó alrededor de 3 días. Ok. Y por ahí comenta Francisco también, bueno, muchas gracias, ingeniero Enrique, muy entendible y muy entendible. Entonces sí, realmente creo que respondiste a su respuesta. Manuel dice, una consulta más. ¿Qué códigos o librerías consideró cuando corriste el modelo para la base de datos, ¿no? Ujú. Ya, para el análisis, no, dice corriste tu modelo para las bases, o sea, para el análisis inelástico, entiendo que Entiendo, es sí, eso, o para entiendo. el modelo de Machine Learning. Como dice base de datos, entiendo que es
para la generación de base de datos, tal vez, o no. De repente podrías Ya, comentar los dos, tal vez. Ah, para el modelo. Ujú. ya. Eh, el nombre exacto no recuerdo, pero es SK-Learn. Esa es la librería que utilicé para hacer el modelo. Estas librerías ya tienen implementado el modelo, entonces básicamente hay que armar el código, definir algunos parámetros y ya te, te, te da el modelo, ¿no? Ujú. Un modelo que posteriormente, una vez entrenado, lo puedes implementar en alguna una aplicación, una aplicación tal vez, ¿no? Ujú. Pero sí, recuerdo que fue eso. Sí, Scikit-Learn, me parece que es la librería que comenta Enrique. Y Manuel dice muchas gracias. Eh, ok, bueno, muy interesante la verdad, Enrique, cómo a partir del entrenamiento en base a una base de datos generada, ¿no? Se pueden encontrar patrones tal como lo colocabas en tu conclusión, ¿no? Eh, Ahí se encontraba patrones de tipologías de vulnerabilidad alta, baja y media, ¿no? Muy interesante, la verdad, y sobre todo la metodología que plantea, ¿no? Es decir, si bien es cierto, has considerado algunas simplificaciones, pero la metodología en sí se puede adaptar, creo yo, o puede servir de base para metodologías a futuro más complejas o más generales, digamos, ¿no? Para aplicaciones más generales. Y bueno, muy interesante también que hayas comentado no solamente lo que aplicaste, sino también qué hay detrás, ¿no? Por ejemplo, que el método de Random Forest tiene una propia validación interna, ¿no? Y esos temas son muy importantes, creo, para las personas que bueno, ven este video y les sirve para sus investigaciones o trabajos. Desde aquí, agradecerte, Enrique, por la participación, por el tiempo y por el esfuerzo bueno, de realizar esta conferencia de manera concisa, ¿no? Y de repente no sé si tienes algún comentario adicional para los que están, bueno, los que han hecho las preguntas y los que están viendo este video. Gracias, Julián. Nada, yo también muy agradecido por tu invitación, Julián, bueno, y por la invitación de JPI. Este es un tema eh, realmente interesante y va a ser, ya es hoy en día, y es todo el tema del Machine Learning es parte del día a día, ¿no? Todos creo ya hemos manejado el Machine Learning de alguna manera, ¿no? Incluso cuando escribimos los correos, ahí está la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es un tema que creo va a dar o va a ser una herramienta importante para el desarrollo de la ingeniería estructural, debido a que a veces nos va a mostrar cosas o patrones que en uno o dos análisis es difícil de detectar, ¿no? En este caso, bueno, no hemos encontrado nada extraordinario, está todo dentro de lo coherente, y, y digamos que de alguna manera es también lo que se buscaba, ¿no? Porque si empezamos de un modelo muy complejo y poniendo muchas variables, entonces, eh, no, digamos que podría dar resultados que podrían estar mal y no nos pudiéramos dar cuenta, ¿no? Entonces, como punto de partida, creo que la investigación as- podría ser de mucho provecho, y a partir de ahí ya ir agregando una mayor complejidad en cuanto al análisis, haciendo modelos más complejos, considerando más escenarios, eh, agregando otras tipologías tal vez. Entonces, eh, la verdad es que me gustó mucho poder compartir con ustedes esta investigación que me acompañó
cerca de un año estuve con este tema y nada, muy, muy agradecido por la invitación. Más bien, disculpen que he estado un poco mal, pero la verdad es que no quería perder la oportunidad de poder presentar la investigación. Gracias a todos. Muchas gracias, Enrique, por tu tiempo también. Ok, entonces voy a parar de compartir, también parar de grabar.